Un pequeño guerrero. 7 razones cruciales antes de adoptar un chihuahua. Hay un dicho que captura la esencia de este minúsculo campeón. Detrás de cada chihuahua se esconde la bravura de un lobo. Y es totalmente cierto. Originarios de México, estos perritos son un torbellino de amor, diversión y valentía sin límites para su tamaño. El detalle es que estos adorables compañeros de regazo suelen actuar como si fueran la realeza, exigiendo que las cosas se hagan a su gusto. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿existen motivos de peso para reconsiderar tener uno? Vamos a averiguarlo. Hola a todos y bienvenidos. En este episodio te mostraremos las 7 razones fundamentales para que decidas si un chihuahua es tu alma gemela perruna. Al final de este recorrido tendrás la certeza de si este can es el indicado para tu vida. Si ya compartes tu hogar con uno, deja tu experiencia en los comentarios. Nos encanta leer sus anécdotas. Sube el volumen y empecemos. Factor número 1. Compatibilidad de estilo de vida. ¡Ojo con los niños! Pongamos esta primera razón bajo la lupa. No se trata de que detesten a los niños, es que su ritmo ideal es la calma. Seamos honestos, esta raza brilla con adultos mayores o personas con un estilo de vida relajado. ¿Por qué te estarás preguntando por qué? Son el epítome del perro faldero, felices de acurrucarse en tu sofá y pasar el día durmiendo o descansando tranquilamente. Pues los niños, con su naturaleza juguetona y curiosa, ven a los perros como compañeros incansables. Pero el chihuahua es un jugador condicional, solo participa si le apetece. Si un pequeño lo interrumpe mientras come o descansa, prepárate. Este can no dudará en ladrar con firmeza o incluso morder si se siente amenazado o molestado. Y recuerda, su estructura ósea es frágil. Una caída, un mal movimiento o un golpe accidental podría causarles una lesión grave debido a su diminuto tamaño. La seguridad es primordial para estos pequeños. Factor número 2. Un carácter impredecible y firme. Claro, su mordida no es un desastre como la de un perro grande, pero el susto sigue siendo real. El chihuahua es conocido por tener una de las personalidades más complejas del universo canino. Hay quienes los escriben como temperamentales, variando de ejemplares muy tranquilos a superactivos o increíblemente tercos y protectores. La gran incógnita: ¿pueden atacar sin previo aviso? Por lo general, es raro. Los problemas suelen surgir cuando se les hace daño sin querer, se les asusta o si alguien intenta acariciarlos sin la aprobación del dueño. Alerta de ciencia. Un estudio científico, publicado en 2008, reveló que, en general, los perros más pequeños tienden a ser más temperamentales. Razas como el Chihuahua, el Jack Russell Terrier o el Dachshund mostraron una mayor tendencia a morder a extraños o incluso a sus dueños, en comparación con razas más grandes, consideradas a veces como más peligrosas. Dato de oro: pide siempre permiso al dueño antes de tocar a su chihuahua. Factor número 3. Su majestad canina y el síndrome de Napoleón. Si ya tienes un chihuahua, sabes que viven con un aire de superioridad palpable. Se sienten los amos y señores, convencidos de que todo en el hogar gira a su alrededor. A esto se le llama el síndrome del pequeño perro. ¿La razón? Simplemente no son conscientes de lo pequeños que son. Esta falta de perspectiva los lleva a enfrentarse a perros 10 veces más grandes. Afortunadamente, los perros grandes suelen evitar el conflicto por confusión. Pero cuidado, si un perro más grande decide aceptar el reto, la consecuencia podría ser trágica. Aunque verlos desafiar al mundo sea gracioso, es fundamental corregirlo. ¿Cómo? La clave está en el adiestramiento y la socialización temprana. Si bien son tercos para entrenar, la paciencia te dará resultados asombrosos. Factor número 4. La amistad es mejor en familia. Un chihuahua bien socializado puede llevarse bien con casi cualquier otra mascota. Eso es una meta alcanzable. Pero si has tenido varios, lo habrás notado. Aman estar entre los suyos. Disfrutan de vivir en lo que se siente como un club exclusivo. Esto es una ventaja si pasas mucho tiempo fuera, pues tener 2 o más les asegura compañía mutua.
Ya sea que elijas solo uno o prefieras un hogar con más mascotas, infórmate a fondo sobre la raza que eliges. Recuerda, no hay dos perros iguales, así que cada chihuahua tendrá su propia personalidad única. ¡Un momento! Si esta información te está ayudando a tomar la mejor decisión, no olvides darnos un like. Tu apoyo ayuda a que este video llegue a más amantes de las mascotas. Y si te apasiona el mundo animal, suscríbete y activa la campana. Publicamos contenido nuevo cada semana. ¡Continuemos! Factor número 5. Un gran ladrido en un paquete pequeño. El chihuahua no será tu guardia de seguridad, pero será tu detector de alarmas personal más sensible. Te avisará de todo, visitas, ruidos extraños o cualquier cosa que le parezca sospechosa. El verdadero conflicto surge con la falta de socialización. Se convierten en ladrones crónicos. Factores como el aburrimiento, la ansiedad o la falta de ejercicio pueden hacer que ladren a todo: peatones, bicicletas, autos o incluso por cualquier cosa. Si este hábito se consolida, se convierte en un dolor de cabeza vecinal. Además, pierden credibilidad. Si ladran por todo, cuando haya una amenaza real, podrías ignorarlos. La socialización temprana es su única cura. Factor número 6. Atención digna de la realeza. Como se comportan como emperadores, pero su fragilidad requiere de atenciones de la realeza. Evita las alturas. Deben evitar saltos constantes y el uso excesivo de escaleras para prevenir futuros problemas articulares. Por ejemplo, problemas de rodilla. La dolorosa luxación de rodilla es común en estas razas pequeñas. Ojos expuestos. Sus ojos grandes son propensos a infecciones oculares debido a su proximidad al suelo. Guerra contra la obesidad. Es un peligro mortal que el dueño debe controlar. No les des comida extra por lástima o culpa. La obesidad en ellos conduce a enfermedades muy graves. Pero hay una recompensa enorme. Si le brindas cuidados excepcionales, tendrás uno de los compañeros con la mayor longevidad canina. Pueden vivir hasta los 20 años, un verdadero tesoro de amistad duradera. Factor número 7. El frío es su archienemigo. Su diminuto tamaño los hace extremadamente sensibles a las bajas temperaturas. Por eso, verás normalmente a muchos dueños vistiéndolos con abrigos. Es crucial acostumbrarlos desde cachorros. Lo ideal es que vivan en climas templados o tropicales. Si vives en invierno, la ropa abrigada y el calor son vitales para prevenir problemas serios como la hipotermia. Recuerda, son perros de casa, nunca deben vivir en el exterior. El chihuahua es un perro fascinante, lleno de orgullo y energía, protegerá su hogar con todas sus fuerzas. Es un excelente compañero para casi cualquier familia, siempre y cuando estés dispuesto a invertir tiempo de calidad y cariño incondicional. Con estas 7 razones clave, ¿el chihuahua ha conquistado tu corazón? Queremos leerte. Cuéntanos en los comentarios si tu próximo compañero será un chihuahua. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.